Taller Construyendo País Internacional, Nueva York, Estados Unidos. Con el canciller Carlos Holmes hemos pensado mucho desde hace tiempo en que todos los días tenemos que fortalecer los lazos con la comunidad colombiana en el exterior y pensar en el bienestar de la comunidad colombiana en el exterior y que este gobierno pueda producir resultados eficaces en esa materia, que van en distintas acciones. Una de ellas, puntual, que queremos trabajar en los próximos meses y también nos va a ayudar en esto nuestra ministra de Educación, María Victoria Angulo, y es que podamos agilizar la homologación de títulos para que los colombianos que han estado en el exterior y que se han formado en el exterior, pues de manera fácil puedan homologar sus títulos en Colombia y poder participar activamente en la vida económica de nuestro país. Dos, es muy importante que en materia de servicios consulares vayamos migrando hacia servicios cada vez más digitales, de tal manera que los colombianos en el exterior puedan tener más facilidad para hacer sus trámites y no tener siempre que desplazarse hacia los consulados y muchas veces esperar largas horas que obviamente les afectan a ustedes el día a día. Entonces, esa digitalización va a ser emprendida a lo largo de nuestro gobierno con la Cancillería y la idea es que terminemos el gobierno casi que con un servicio consular mayoritariamente dominado por servicios electrónicos y digitales al servicio de los ciudadanos. Tres, es muy importante que nosotros le demos asesoría y una asesoría amigable y concreta a muchos compatriotas que están regresando al país. Cómo pueden hacer sus trámites de manera más fácil, cómo pueden mejorar todo lo que es nacionalización de algunos de sus bienes básicos, cómo podemos facilitarles los registros a los sistemas de cotización en la seguridad social, en fin, eso es algo que de tiempo atrás nos ha pedido mucho la comunidad colombiana y queremos también ese servicio fortalecerlo. Y hay otro que a mí me parece muy importante y también queremos avanzar muy rápido con el gobierno de los Estados Unidos y es que podamos acelerar, y aquí está nuestro viceministro de Hacienda, un programa para desmontar la doble tributación, que también le ayuda mucho a los colombianos que tienen activos en los dos países. Y dos más, que cuando hay colombianos que están regresando al país, podamos buscar herramientas para hacer transferencia de recursos hacia la cotización de la seguridad social en Colombia. Eso en algunos países se ha podido y en otros tenemos que acelerar ese formato, porque hay personas que han cotizado en otro país, están regresando y lo que queremos es facilitar también que puedan transferir los recursos al sistema pensional colombiano cuando están retornando al país. Y hay otra que ya se puede, pero que yo quiero seguir impulsando, y es que aun cuando estén viviendo en otro país, puedan también cotizar a la seguridad social en Colombia desde el exterior y también hacer los ahorros para que puedan tener su pensión en el país. Y obviamente hay otra que yo quiero motivar cada vez más a nuestros compatriotas en el exterior y es tener más facilidades para que los colombianos en el exterior puedan comprar un activo en Colombia, una casa, un apartamento, una finca y sea una forma donde podamos canalizar el ahorro de ustedes también hacia nuestro país y que les permita a ustedes tener ese ahorro hacia el futuro. Todas estas son algunas de las medidas que nosotros planteamos de tiempo atrás y que con el canciller queremos desarrollar. Y algo que quisiera lo institucionalizáramos permanentemente con nuestros consulados. Y es que en todos los lugares del mundo nuestros cónsules
estén en permanente contacto con la comunidad, pero no solamente en la prestación de servicios consulares, sino en hacer encuentros como este, diálogos como este, para que toda la comunidad colombiana se sienta llamada y aglutinada a trabajar por el país. Yo quería empezar con estos mensajes, y una de las cosas que hemos hecho en estos talleres, este es nuestro 8º taller Construyendo País. Todos los fines de semana estamos en este ejercicio y empezamos con un recuento de lo que ha sido la semana, y quería contarles a ustedes. En primer lugar, algo que ha sido muy importante es que Colombia se ha unido por un clamor ciudadano y también por nuestra propia convicción desde el gobierno en la derrota de la corrupción. La corrupción es un flagelo. La corrupción carcome las instituciones y afecta la confianza de los ciudadanos. Esta semana, después de un periodo muy interesante de deliberación con todos los partidos, fuimos al Congreso de la República y radicamos el nuevo paquete de proyectos de lucha contra la corrupción en el Congreso, que demuestra que hoy hay un compromiso de todos para ponerle fin a este gran flagelo que requiere la solidaridad de todos los colombianos. Ese ejercicio es muy valioso porque no solamente se presentaron proyectos que tienen que ver con el congelamiento y reducción del salario de los congresistas, sino que también venía acompañado de otras medidas muy importantes. El fortalecer la declaración pública de renta y de bienes de los funcionarios públicos, el empezar a tener un endurecimiento en las sanciones a los corruptos de manera cada vez más sólida, si se quiere, en también, y esto es bien importante, reglamentar el papel que deben tener las empresas para que las empresas no caigan en prácticas corruptas. Y algo que también celebramos nosotros, y es que en todo el sistema de contratación pública tengamos cada vez más altos estándares de transparencia y de pliegos tipo para que no haya personas que manipulen la contratación del Estado. Esa fue una de las tareas más interesantes de esta semana. Algo que les quiero comentar que a mí me impactó. Yo siempre he creído que no hay peor cosa que la ingratitud. Y por eso hay que ser gratos con quienes han dado todo por nuestro país. Y esta semana le rendimos un homenaje, y desde acá yo quiero que la comunidad en el exterior también le mande ese sentido de admiración a José Néstor Pekerman. Esa reunión que tuvimos con el profe Pekerman fue para que en nombre de todos los colombianos le diéramos gracias, no por ser el técnico de la Selección Colombia, que es además un técnico con resultados que hablan por sí solos, sino por ser una persona que en todo momento se le vio esa entrega y ese corazón por el pueblo colombiano. Su hija nació en Medellín, además su hija Vanessa nació en Medellín. Y el profesor Pekerman ese día transmitió ese afecto por nuestro país y siempre le estaremos agradecidos por lo que ha hecho por Colombia. Esta semana también tuvimos un momento muy interesante. No solamente tomó posesión el nuevo director de Coldeportes, el doctor Ernesto Lucena, que es una persona con una gran formación en la gestión deportiva y que además fue medalla de oro de squash en los Juegos Nacionales en el 2004, que también es un gran deportista, sino que le dimos a nuestros deportistas que van a ir a los Juegos de la Juventud el espaldarazo de decirles que con afecto el pueblo colombiano quiere que les vaya muy bien, pero también con un mensaje de propuesta de gobierno. Nosotros queremos ser el gobierno que le dé vida a ese anhelo que es el Ministerio del Deporte en Colombia.
Queremos que sea, primero, un ministerio no burocrático, con una estructura muy ágil, muy efectiva, un buen planificador y que nos ayude a que los recursos se movilicen hacia las necesidades de las regiones. Ese día, cuando hablamos de ese deseo, porque además lo queremos hacer con neutralidad fiscal, es decir, producto también de ahorros y para mejorar el servicio y la articulación en todo lo que es el desarrollo de la infraestructura y la formación deportiva, sino que dijimos algo que a mí me parece que es un compromiso de este gobierno. En el año 2019 tendremos los Juegos Nacionales, que serán los Juegos del Bicentenario, los Juegos que se celebrarán en nuestro gobierno, y con orgullo le dijimos al departamento de Bolívar, a la ciudad de Cartagena, los vamos a hacer allá en esa ciudad heroica y le vamos a cumplir a esa región con esos Juegos Nacionales. Hablamos de deporte para la convivencia, hablamos de deporte para la salud y hablamos de deporte de alto rendimiento, de fortalecer las ligas, de que empecemos a identificar el talento desde edad temprana y que eso se convierta en una nueva y grandiosa generación de deportistas en nuestro país. Yo celebro mucho ese encuentro que tuvimos. También esta semana nos reunimos con el delegado del secretario general de Naciones Unidas para el seguimiento del proceso de desmovilización, desarme y reinserción en Colombia, el doctor Jean Arnaud. Fue una reunión muy franca, fue una reunión muy sincera, donde ¿cuál fue el mensaje del gobierno nacional? A todas las personas que genuinamente han hecho la transición y quieren desmovilizarse, desarmarse y reinsertarse, la idea es permitirles que puedan hacer esa transición. Pero fuimos muy claros, nosotros no podemos tener ninguna tolerancia con los que quieren seguir en la criminalidad. Acá el mensaje es, sí, el Estado está siempre dispuesto a ayudar, pero tiene que ser sobre esa base de que no haya reincidencia. Fuimos muy claros también en exponerle al delegado de las Naciones Unidas que hay familias que han entrado en programas de erradicación voluntaria, que han venido cumpliendo y que están en un proceso. Claro, a esas personas se les va a cumplir y vamos a garantizar que haya efectividad. Pero también dijimos, el país está viendo con preocupación que pasamos de 50.000 hectáreas de coca en el año 2012, 2013 a más de 200.000. Y nosotros hoy tenemos que aplicar una estrategia integral, pero nosotros no vamos a permitir que Colombia siga amenazada por la coca porque destruye no solamente el medio ambiente, sino los valores sociales. Nuestra agenda integral tiene muchos elementos, pero esencialmente hay cosas estructurales. Primero, nosotros como sociedad en Colombia también debemos ser conscientes que el consumo de drogas se ha disparado y nosotros no queremos una sociedad donde la droga siga afectando a las familias colombianas. Hay muchas familias vulnerables donde le llega un familiar a la drogadicción y es la destrucción de todas esas familias. Entonces nosotros vamos a hacer una campaña muy fuerte en materia de prevención y de promoción de buenos hábitos desde un enfoque de salud pública, pero también hemos tomado la decisión en desarrollo de lo que dice nuestro código de policía, y es que no vamos a ser indiferentes a la droga que está circulando por las calles, y esta semana estará firmado el decreto que le permite a la policía confiscar cualquier dosis en las calles de Colombia. Desde luego que tenemos que hacer una tarea en otros frentes. Por ejemplo, nosotros debemos cortar toda la cadena logística del narcotráfico.
Y eso implica enfrentar el flujo de precursores químicos al país. Y yo espero hacer una referencia también esta semana en los distintos foros que tengamos en Naciones Unidas para decirle al mundo que nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo, pero que necesitamos también que el mundo nos ayude, especialmente los países que son productores de precursores químicos, para que tengamos todas las órdenes de despacho con total transparencia, de tal manera que no lleguen triangulados esos insumos para producir cocaína en nuestro país. Vamos a fortalecer las interdicciones marítimas, aéreas, terrestres. Vamos a trabajar en programas de desarrollo alternativo, en programas de sustitución y erradicación. Y vamos a generar en el país un sentido colectivo para que la ciudadanía también nos ayude a denunciar dónde se están presentando estos fenómenos del microtráfico y del narcotráfico. Y va de la mano con las medidas que hemos venido tomando en materia de seguridad. Nosotros, en menos de 2 meses que llevamos en el gobierno, con el plan Diamante y con el plan El que la hace la paga, hemos llegado a cifras récord de incautaciones en esos periodos de tiempo, pero sobre todo hemos enfrentado con determinación los grupos criminales como los Caparrapos, los Pelusos, el ELN, hemos enfrentado el Clan del Golfo, porque es un deber para desmantelar esas estructuras criminales. Todo eso lo planteamos en esa conversación con el señor Jean Arnaud y además le agradecimos su presencia en Colombia. Nosotros pedimos que la misión estuviera un tiempo más para que nos acompañara. Él fue, y en eso se lo agradezco, muy consciente en escucharnos, que nosotros recibimos un proceso prácticamente con muchos recursos totalmente debilitados, sin las apropiaciones necesarias, y al mismo tiempo teníamos una difícil arquitectura institucional, lo que nos pone en un plano de fragilidad. Pero yo quiero ser claro, mientras nosotros veamos siempre esa voluntad de personas que quieren hacer ese paso de la vida ilegal a la reincorporación sin reincidencia, vamos a honrar la palabra del Estado. Pero el mensaje a toda la sociedad: un proceso exitoso de reincorporación tiene que ir de la mano con los principios de verdad, justicia y reparación. Y ahí nosotros le hemos dado ese mensaje a las Naciones Unidas y espero que ellos nos sigan ayudando para que este proceso salga bien por el interés del pueblo colombiano. Quiero hablarles de 2 reuniones o 2 bloques de reuniones que tuvimos esta semana. Visitamos las altas cortes, fuimos a la Corte Suprema, fuimos al Consejo de Estado, fuimos a la Corte Constitucional, fuimos al Consejo Superior de la Judicatura a hablar de la reforma a la justicia. Y también participé en el encuentro de la jurisdicción ordinaria. ¿Qué les dijimos? Este debate ha sido iniciado luego de un largo diálogo de la ministra de Justicia con las Cortes para presentar la reforma. Y la reforma está pensada para hacer una reforma a la administración de justicia y una reforma a la administración judicial. ¿Qué presentamos nosotros? Una reforma donde se fortalece el sistema de inhabilidades, donde queremos que las personas que lleguen a las altas cortes hayan trasegado por lo menos 20 años de experiencia laboral y que además las personas que aspiren a ser magistrados tienen que haber estado por lo menos 5 años en la rama judicial como juez o como magistrado de tribunal para que haya una motivación de las personas por entrar en la rama judicial, porque eso es lo que más debería ser un aliciente para quienes estén en las facultades de derecho. Buscamos eliminar facultades electorales, mantener otras, pero no por sospecha, no por tratar de hacer ninguna especie de sesgo, no. Era para generar una cultura donde evitemos que la política asome las narices en las decisiones de los jueces. Y ese es un proceso que se abre para discusión. Pero adicionalmente hablamos del precedente judicial y de la unificación jurisprudencial que es necesario
para que tengamos mejores herramientas de coherencia y de congruencia a la hora de administrar justicia. Planteamos el fortalecimiento de la acción de tutela y también que las providencias se comuniquen no a través de informes de prensa, sino que esté siempre la sentencia con las firmas y los debidos salvamentos. Esas fueron algunas de las propuestas que entraron allí. Pero también dijimos que la reforma no termina allí y que en los próximos meses seguiremos trabajando en reformas que van a la base de la justicia. Que tengamos una política de reclutamiento de talento, que tengamos el fortalecimiento de la primera y la segunda instancia, que tengamos el expediente electrónico, que fortalezcamos la capacidad de asignación presupuestal para la rama, que tengamos mejores sistemas de evaluación de las providencias y más arraigo judicial. Entonces, ese proceso se inició y lo que queremos es invitar a que todos los actores que estuvieron en la mesa técnica de lucha contra la corrupción se mantengan activos en esta deliberación sobre la justicia, invitando también a las altas cortes con la idea y con la meta de poder hacer una reforma a la justicia que nos haga orgullosos a todos los colombianos. Esta semana estuvimos con la ministra de Educación lanzando las nuevas la nueva arquitectura y el nuevo diseño institucional del programa de alimentación escolar. Ustedes mejor que nadie saben que un niño con hambre no aprende y que hay muchos niños que están llegando a nuestros colegios y muchos políticos o muchas estructuras mafiosas les han ido arrebatando los recursos de la alimentación porque se las han robado. Otros niños no han podido lograr que durante los 180 días de clase reciban su ración. Y además es necesario mejorar la calidad en términos de micronutrientes para todos los estudiantes. Entonces, esta semana, con el fiscal general de la Nación, con el procurador, con el defensor del pueblo y con el contralor, lanzamos en la Casa de Nariño ese nuevo programa. ¿Basado en qué? Primero, en mejorar la dotación de recursos. Y me complace decirles que con el esfuerzo más grande vamos a aumentar los recursos para el programa de alimentación escolar en un 48% para la vigencia del año 2019. Eso nos va a permitir a nosotros cruzar el umbral de los 2 billones de pesos, que es un esfuerzo titánico. Y vamos a tomar una decisión, es ir aumentando cada vez más la cobertura del programa. Este año debemos cerrar por el orden de los 5.300.000 niños del sistema escolar recibiendo el programa de alimentación. Con el impulso que le estamos dando lo vamos a subir a 5.600.000 y nos hemos trazado una meta, sé que es ambiciosa, pero es que la vida requiere de metas ambiciosas y vamos a ponernos en la tarea de por lo menos llegar al año 2022 con 7 millones de estudiantes recibiendo ese programa de alimentación escolar. Vamos a incorporarle el sistema transparente, un sistema transparente de contratación y de seguimiento, que eso también va a ir asociado con saber cómo los estudiantes que están en el registro de matrícula están recibiendo su ración. Vamos a utilizar el Fondo de Infraestructura Educativa también para fortalecer comedores escolares y cocinas. Y vamos a mejorar los sistemas de focalización. Y desde luego, lo que queremos también es que aprendices del SENA de gastronomía nos ayuden a participar en ese programa. Que podamos articularnos mejor con alcaldes y con gobernadores y también que el programa de alimentación escolar en esa nutrición balanceada, saludable y diversa también trabaje con los productos de las regiones de Colombia. Así que quería contarles ese avance que tuvimos en esta semana. ¿Cómo no hacer referencia a
una iniciativa que a mí me motivó muchísimo. Estuvimos en un foro en la Universidad de los Andes con el profesor Jeffrey Sachs, que es profesor aquí en la Universidad de Columbia, lanzando el primer centro para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Es un centro regional en el que van a participar muchas universidades de América Latina. Y entonces, ¿qué dijimos ahí? Que nuestro compromiso con esos objetivos de desarrollo sostenible es todo, pero además van de la mano con lo que será nuestro plan de desarrollo. Un plan de desarrollo que lo que he querido llamar Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, para que todos los colombianos trabajemos y hagamos un proceso de deliberación y de consulta bien amplio en las redes sociales, en las universidades, en los barrios, con las centrales obreras, en los gremios, para recibir el insumo de todos los colombianos. Y con la doctora Gloria Alonso, nuestra directora de planeación que está acá, recibir todos estos comentarios, todas estas ideas y llegar a un plan de desarrollo que sintamos todos los colombianos que nos pertenece, porque el plan de desarrollo no es el plan de un presidente. Por eso se delibera en el Congreso, hay una ley, tenemos el plan plurianual de inversiones, tenemos la ley del plan, tenemos el Consejo Nacional de Planeación. Yo lo que quiero, y además los quiero invitar a ustedes en el exterior con la plataforma virtual que vamos a tener, es que nos manden sus ideas, sus propuestas y sus comentarios para que ese plan de desarrollo sea un plan de todos para estos 4 años, pero que definamos políticas de Estado para las próximas décadas, aprovechando el Bicentenario de Colombia el año entrante. Yo quería hacer mención de una actividad que desarrollamos esta semana. Nosotros hemos ido haciendo consejos de seguridad de manera permanente en los territorios y también en la ciudad capital de Colombia. Esta semana tuvimos un consejo de seguridad donde por primera vez el presidente de la República se reunía con los 64 grupos gaulas en toda Colombia. Y los he felicitado por los resultados que han tenido de ir reduciendo sustancialmente el secuestro en nuestro país. Hay que acabarlo por completo, no queremos ver más esa tragedia en Colombia, pero quisimos exaltar algo, el trabajo contra la extorsión. En los primeros 30 días de nuestro gobierno, comparado con el mismo periodo de 30 días del año pasado, hemos tenido una reducción muy importante de la extorsión. Obviamente, lejos estamos de cantar victoria, porque es un trabajo que tiene que hacerse todos los días, pero sí veo una gran articulación de todos estos grupos para producir los resultados conforme al plan Diamante y al plan El que la hace la paga. Y algo que quiero destacar, hoy Colombia ya tiene más de 370.000 ciudadanos que están participando en la red de cooperación cívica con nuestras fuerzas militares y de policía para mejorar la seguridad. Y esta semana también radicamos en el Congreso con la ministra Silvia Constaín la nueva ley de tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Qué esperamos con esta ley? Que la regulación sea más ágil, más efectiva y que motive una gran inversión en términos de conectividad y de cobertura. Yo he seguido mucho el ejemplo que tuvo España después de la crisis del 2009 y en los últimos 9 años, con tomar las medidas regulatorias indicadas, España se convirtió en el país de mayor inversión en conectividad por parte del sector privado sin tener que ser el Estado el que ponga la mayoría de los recursos. Y hoy puedo decir que si esta legislación la logramos sacar adelante en el Congreso con el apoyo de nuestros congresistas, los que están acá y obviamente todos los que están en Colombia, nosotros tendremos una legislación moderna, ágil y que va a permitir que Colombia en la próxima década haga la transición hacia el 5G y tengamos acceso y conectividad de alta velocidad en el territorio colombiano, mejorando la calidad de vida de nuestros compatriotas. Estas son tareas que hemos venido haciendo. A mí me gusta siempre hacer el recuento de lo que va ocurriendo en la semana en los talleres, porque
No hemos llegado todavía a 60 días, pero este es un gobierno que está motivado por los resultados. Nosotros hacemos los talleres, hacemos compromisos, no hacemos una feria de promesas, sino lo que se puede hacer, se compromete. Y como le digo ya a los compañeros del gabinete, la diferencia entre un sueño y un proyecto es una fecha. Hay que tratar de ponerle fecha a las tareas del gobierno. Y en estos casi 60 días hemos ido cumpliendo no solamente conforme al plan de los primeros 100 días, sino también cumpliendo lo que se va dialogando con las comunidades. ¿Cuál es mi mensaje para todos ustedes? Antes de abrir ya este escenario a los protagonistas, que son los miembros de la comunidad, es decirles que Colombia es un país que se puede hacer cada vez más grande si todos jalamos para el mismo lado. Si nosotros nos concentramos en lo que nos une y no en lo que nos divide, somos más grandes como país. Y este es el sentido de trabajo. Y yo quiero aprovechar esta semana que vamos a estar en Naciones Unidas y contarles cosas. Yo quiero ir a Naciones Unidas a hablar de nuestra agenda de desarrollo, de los desafíos que tenemos, algunos que ya he mencionado. Pero también tenemos que aprovechar este espacio para hacer una mención muy clara y diáfana frente a lo que está ocurriendo con la hermana República de Venezuela. La dictadura venezolana ha arruinado las libertades, destruyó la economía y esa destrucción se ha convertido en una crisis humanitaria de dimensiones globales, pero también se ha convertido en una crisis migratoria. Es muy triste cuando uno ve las familias que están cruzando nuestros pasos fronterizos en un grado de desolación tremendo. Pero nosotros los colombianos tenemos un sello. Nosotros lo que siempre vamos a tener es sentido de fraternidad y tener los brazos abiertos con los hermanos venezolanos. Hemos recibido poco menos de 1 millón de hermanos venezolanos en nuestro territorio y necesitamos que el mundo también entienda que la reacción debe ser global. Nosotros vamos a seguir promoviendo con el canciller que haya una instancia multilateral en la OEA y en la Organización de Naciones Unidas para enfrentar esta situación. Esta semana, en estos días, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas designó al ex canciller guatemalteco Eduardo Stein como enviado especial para la situación de refugiados y la crisis migratoria. Lo agradecemos. Vamos a promover dentro del sistema interamericano, con el liderazgo del presidente del BID, Luis Alberto Moreno, un fondo multilateral para asistir y atender esta situación. Hemos propiciado con el secretario general Almagro un debate de alto nivel, pero aquí se necesita que entre varios países de América Latina tengamos el estatus de protección temporal para que varios países puedan absorber también ese flujo migratorio y que no necesariamente tenga que ser Colombia el que asume la totalidad, con todo y que nosotros sabemos que vamos a llevar una parte mucho más grande de la atención. Pero todo esto nos tiene que llevar a la reflexión, y es que la causa de esta crisis es la dictadura. La causa de esta crisis es la opresión. Y nosotros no tenemos un discurso belicista y nunca lo tendremos, pero no dejaremos nunca de denunciar en todas las instancias internacionales que corresponda esa situación. Y quiero, para cerrar, decirles esto. El trabajo nuestro de todos los días es un trabajo pensando en el interés nacional. Yo no me detengo en el ejercicio de la presidencia ni en vanidades ni en pequeñeces. Yo no reconozco ni enemigos ni adversarios, porque a mí lo que me interesa es motivar el trabajo de todos los colombianos. En ese deseo y en ese interés hemos encontrado que uno de los puntos
de prácticamente de concertación nacional es la cultura. La cultura no tiene color político ni tiene ideología, y esta semana participamos en un foro que se llama Ideas al Barrio en la ciudad de Bogotá, donde estuvo el alcalde de la capital, la presidenta de la Cámara de Comercio, un grupo destacado de miembros de la prensa, y hablamos sobre el poder y la importancia de la cultura en la sociedad colombiana. Para mí la cultura es un antídoto contra la violencia. Para mí la cultura es un instrumento que cuando se encuentra con las industrias creativas le da oportunidad a nuestros jóvenes, oportunidades de empleo, oportunidades de desplegar su creatividad. Y con el ministro José Manuel Restrepo, el ministro de Comercio, lanzamos un fondo con Bancoldex de 150 millones de dólares para financiar emprendimientos culturales y creativos en Colombia y estimular a esos jóvenes. Con el fondo Impulsa, también a identificar esas empresas que están surgiendo y que tienen un gran potencial en el sector creativo. Pero también desde el Ministerio de Cultura queremos avanzar en que las escuelas taller en el territorio colombiano sigan siendo ese instrumento de generación de valor al servicio de la cultura y preservación de lo ancestral. Y queremos que los centros Sacúdete, salud, cultura, deporte, tecnología y emprendimiento se conviertan en lugares en el territorio colombiano que generan convivencia, equidad y donde se multiplica ese talento. Y quiero decirles que a mí me motiva mucho porque sé lo pila que es y lo persistente que es, que esos programas van a contar con el apoyo y la supervisión de la primera dama de los colombianos, María Juliana Ruiz. Entonces, queridos amigos de la comunidad, yo sé que me he demorado mucho aquí en esta introducción, pero como dicen, quería ponerlos al día. Y hacer una referencia. Hoy estamos en Queens College. Yo, siendo niño, vine muchas veces a Queens. Acá vivía una prima de mi abuela que me enseñó a conocer tantos colombianos que habían llegado a los Estados Unidos con ilusiones y se habían convertido en emprendedores, desde ferreteros, panaderos, hasta los que ya tenían sus servicios de atención para vehículos, los que ya se habían convertido en emprendedores creativos, los que se habían dedicado a tantas actividades. Y yo sí quiero hoy hacerle ese homenaje a esos colombianos que hacen a nuestro país grande en este territorio, mostrando su empuje y su berraquera, y muchos de ellos sé que están en este encuentro el día de hoy. Taller Construyendo País Internacional, Nueva York, Estados Unidos.